en contra de la agencia antidrogas, la DEA. Permítame, por favor, ahora saludar, grábenos, don David, permítame saludar con muchísimo gusto al periodista independiente y director de la revista, de la publicación del periódico Regeneración, también colaborador de Polemón, al colega Jorge Gómez Naredo. Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás, Toño? Aquí, con mucha información esta mañana, ¿no? Sí, mucha información. Bien, igual, emocionado por esta carga informativa, noticiosa que nos llega. Yo te quiero preguntar a ti, estas declaraciones hasta cierto punto extrañas y molestas del fiscal general Alejandro Gertz Manero, ¿son las declaraciones de un hombre desesperado? Bueno, yo creo que Gertz Manero debió haber salido mucho antes a dar una declaración y una explicación. Si tú observas cuando fue digamos, cuando se supo que no se ejercería acción penal, sacaron un comunicado muy pequeño, ¿no? Al principio fue solamente un tuit y después un comunicado. Y a mi modo de ver, yo pienso que el fiscal debió haber hecho la explicación jurídica, la explicación más amplia de por qué no se ejercía una acción penal contra Salvador Cienfuegos, ¿no? Esa explicación, de cierta forma, la dio Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa la semana pasada. Y bueno, algo muy positivo fue que hizo público el expediente que le había mandado la DEA, ¿no? Hoy, después ya de unos días, ¿no? Pasaron fin de semana, pasó lunes y ahora el martes, pues hace como digamos, una visita a los medios de comunicación para estar estas explicaciones. A mí me parece que Gertz Manero no debe exaltarse como se exaltó, y me parece que aquí la cuestión, aunque menciona varios elementos que son importantes, creo que el elemento central es algo que tiene que ver con la forma en cómo la DEA ha actuado en este caso y en muchos otros casos, la autonomía, por un lado, de la Fiscalía, pero también la autonomía de nuestro país en cuestiones de combate al crimen organizado y a las drogas, ¿no? Yo creo que hay como elementos que están como en distintos niveles de reflexión y de apuestas. La declaración que ayer hizo, y es muy importante, lo que ayer Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa criticando a la DEA y diciendo, un periodista le preguntó que qué pensaba de que el ministerio, la parte de seguridad de Estados Unidos hubiera dicho que estaba, digamos, que no estaba conforme con cómo había actuado el gobierno de Andrés Manuel o cómo había actuado la fiscalía al no ejercer la acción penal, y Andrés Manuel lo dejó muy claro, ¿no? Que ellos también estaban decepcionados de cómo la DEA había actuado. Entonces, aquí hay un elemento importantísimo, porque hay que recordar que la DEA es una agencia que se crea para combatir el tráfico de drogas, pero es una agencia que también sirve de intervencionismo en muchísimos países. Y ha habido muchos casos donde ha intervenido de forma muy clara junto con su otra agencia, que es la CIA, pero que esta parece ser que en muchos casos lleva con sus agentes, ¿no? Que incluso en algunos ni siquiera están permitidos, están encubiertos. Y el tuit, por ejemplo, que sacó Evo Morales es muy claro, ¿no? Estados Unidos utiliza estas dos agencias para sus fines políticos. Entonces, lo que tenemos, y es un problema amplio, porque Cienfuegos no es cualquier personaje, porque fue ministro de la Defensa Nacional, y eso es muy simbólico. Y lo que sucedió cuando lo capturan es que de repente el gobierno de Estados Unidos, con una supuesta investigación, captura a un elemento que es importante, digamos, simbólicamente, pero que también que fungió como jefe de las Fuerzas Armadas del país, y lo captura, ¿no? Y entonces lo captura sin tener ningún aviso a el país donde fungió, que es en este caso México. Eso es algo verdaderamente fuera de la norma, porque debieron haber los Estados Unidos tenido comunicación. Lo que hace México
no por la defensa de Cienfuegos, porque aquí ya la cuestión de Cienfuegos pasa a segundo nivel, es importante, pero pasa a segundo nivel. Lo que realiza es una acción de soberanía en el sentido de, a ver, explícame por qué estás capturando a esta persona que fue secretario de la Defensa Nacional. Y bueno, ahí la actuación de Marcelo Ebrard y de Andrés Manuel llega y uno dice, bueno, pues habrá una investigación, la DEA habrá hecho un expediente enorme acerca de los delitos que ha cometido, de las intervenciones, de sus relaciones con el crimen organizado de Cienfuegos, pero lo que se tiene es que se manda un expediente, y eso es muy importante que se haya hecho público, que es de risa, ¿no? Es una caricaturesco. Hoy, por ejemplo, en Milenio publica Jorge Cepeda y dice, pues es que es como decirle caricaturesco, es decirle, darle halagos a ese documento. No tiene ninguna prueba. Y en este caso, pues la fiscalía no puede actuar con un documento como tal. Este es un caso que tiene que ver con, y por eso la reacción de Andrés Manuel, que es como una especie de burla, bueno, pues tú me mandas supuestamente un gran documento y entonces, pues, una gran investigación y esta no existe. Ahora, puede que exista. Pero Jorge, perdón que te interrumpa aquí, y es que es importante que lo podamos señalar. Lo acabas de decir al principio de tu intervención. El que debió haber salido desde el principio a explicar esta determinación tuvo que ser el mismo fiscal general. O sea, la cosa hubiera sido completamente distinta. Creo que la controversia hubiera sido completamente distinta si, como en otras ocasiones, se convoca una conferencia de prensa y le explica a los mexicanos y mexicanas, al pueblo de México, el fiscal general, oigan, ¿saben qué? La DEA nos mandó una investigación chafísima, no nos mandó los indicios, las mismas pruebas que mandaron al gran jurado en los Estados Unidos. Esto fue lo que ocurrió y así, vamos, o sea, por sentido común, por claridad, se lo planteas a la gente. ¿Por qué soltar un tuit en medio de la tarde-noche, que un tuit sumamente controvertido con la determinación de la Fiscalía General de la República? ¿Y por qué el presidente López Obrador al día siguiente tiene que explicar a esa Fiscalía General de la República que, si bien es cierto, es parte del gobierno de México, pues es autónoma, no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo? Sí, indudablemente. A mí me parece que debió desde un principio la Fiscalía hacer algo y mencionar algo y explicarlo, ¿no? O sea, yo creo que la gestión de Gertz Manero es criticable en muchos aspectos. Me parece que no logra entenderse bien, que parece ser una cuestión personal, ¿no? Esta declaración así, me quieren dar en la madre a mí, ¿no? Me quieren hacer eso. Creo que no me parece que ella ha sido, y es una fiscalía que necesita ser más rápida. O sea, yo creo que hay una decepción en ese sentido de que la fiscalía debería de hacer las cosas un poco más rápidas. O sea, la cuestión no es encarcelar al mayor número posible de personas, pero sí hay casos que pudieron y que necesitan ser más ágiles, ¿no? Parece que es muy lenta, parece que actúa, parece que por un lado va el gobierno de Andrés Manuel rapidísimo con programas sociales y a la vanguardia en muchísimas cosas, y la fiscalía va más lenta, ¿no? La fiscalía va más opaca, ¿no? Y creo que no ha logrado y no se logró establecer bien esta parte del fiscal, que es una fiscalía autónoma y que Andrés Manuel le ha dado la confianza a Gertz Manero, que por otra parte, pues tiene experiencia y por otra parte también estuvo en el gobierno de Vicente Fox. Eso también hay que recalcarlo, ¿no? Para quienes vivimos esa etapa, tuvo una buena relación cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero sí me parece que se precisa una mayor aceleración en muchísimos de los casos, porque uno de los elementos importantes que existe y una de las apuestas importantes del gobierno de Andrés Manuel es la no impunidad, ¿no? Es la no corrupción y el castigo de esta corrupción o el castigo de los delitos, y me parece que ahí hay un problema que no lo podemos dejar de ver, ¿no? Que es un problema de impunidad, que es un problema de casos que no se castigan y de investigaciones que no avanzan. Y me parece que tampoco la actitud de Gertz Manero es la adecuada, pues. Exacto, ¿no? Yo lo veo como un personaje ya desesperado, pensando que la situación es personal con él. Y esto es lo claro, ¿no? No podríamos nosotros, o sea, si alguien es funcionario, o nosotros como periodistas,
tomarnos personal las cosas, ¿no? Si hay algún tipo de crítica en nuestra contra o etcétera, o el público, el mexicano, la mexicana de a pie nos exige X o Y, no podríamos salir a decir, es que estoy desesperado por todo esto. Además, insisto, es mero sentido común. Si el fiscal general, en lugar de varios días después hacer este tipo de declaraciones frente a una Carmen Aristegui o un Ciro Gómez Leiva, hubiera salido esa tarde-noche a hacer una conferencia de prensa en la que se explica todo esto, igual, incluso puede ser de una forma exasperada, molesta, oigan, ¿saben qué? Hicimos la investigación sobre el general Salvador Cienfuegos, pero no nos entregaron exactamente lo mismo. Creo que la situación sería completamente diferente. Y creo que el problema es, Jorge Gómez Naredo, que la gente está muy insatisfecha con el trabajo de la Fiscalía General, no solo en este caso, en muchos otros casos. Lo tardados que han sido en el caso de Emilio Lozoya Austin, una serie de situaciones que han quedado también en el olvido, la permisividad en cuanto a personajes que pudieron ser acusados formales en su momento y que se fugaron, como Tomás Herón de Lucio, que permitieron fugas de esa naturaleza. Creo que la gente está insatisfecha con la Fiscalía General de la República y tiene absolutamente todo el derecho de expresar sus críticas. Creo que lo legítimo es que la gente en efecto se exprese así de la Fiscalía General de la República, del fiscal general, y creo que no es muy legítimo, no es legítimo para nada ver al fiscal general sumamente encabronado, y discúlpame la palabra, pero sumamente encabronado, tratando de justificar sus errores. Sí, o sea, indudablemente. Ahora, creo que también hay que tener en cuenta, digamos, que en este proceso está esta cuestión de la actuación de la Fiscalía, pero también está la cuestión de la DEA, ¿no? O sea, es decir, tampoco podemos decir que la DEA actuó y que, como muchos han querido decir, ¿cómo es posible que se dude, ¿no?, de esta agencia de investigación, cuando en realidad es una agencia que, pues, tiene una larga historia de casos de actuaciones políticas y de intereses, ¿no? Yo creo que eso no lo debemos de dejar de lado. Tampoco debemos de dejar de lado que hay un grave problema, o sea, han sido años y años y años de que las fiscalías, no solamente la general, sino las fiscalías de los estados, las policías, han estado desestructuradas, han estado corrompidas, o sea, han tenido casos terribles, ¿no? Y echar a andar este aparato enorme de justicia que no solamente va por la cuestión de la investigación, sino también por la procuración de la justicia, es complicado. Y por eso es a veces muchísimo más el enojo, ¿no?, de que uno quisiera que fuera muchísimo más rápido la procuración de justicia, y uno quisiera ver que ya no existiera la impunidad, que ya no existiera ningún caso de corrupción, o que cualquier caso de corrupción fuera castigado de forma inmediata, pero es algo que también se necesita reestructurar. Y ahí la cuestión es que no, o sea, me parece que no se podría poner en el sentido de que es contra mí cuando hay una cuestión que es muy compleja, que es el de las fiscalías, ¿no? Entonces, esta cuestión de que a mí me quieren sacar y convertir todo en una cuestión personal, me parece que no es la indicada, y sí me parece que hay un grave problema en la cuestión de las investigaciones, en la cuestión de cómo se están llevando muchísimas investigaciones, y eso hay que atenderlo, y eso precisa tiempo, sí, evidentemente, pero también aceleración, y también que las cosas se vayan saneando, ¿no? O sea, sanear la Procuraduría o la Fiscalía, pues no es cosa fácil, pero se necesitan ver resultados de forma tangible, al menos en lo que va de la gestión de Gertz Manero. Así es, Jorge Gómez Naredo. ¿Qué te parece si vamos ahora a un tema, pues, que también es muy, muy controvertido? Siguen llegando las vacunas, pero también siguen llegando las críticas de la oposición al presidente López Obrador, aunque se establezcan nuevos acuerdos con farmacéuticas, con más países. De hecho, hay impresentables como Jorge Berry, no sé si todavía tenga por ahí don David ese tweet, que dicen que ni soñando se pondrían la vacuna china o la vacuna rusa, ¿no? Ya con toda es ridículo, ¿no? Con toda la discriminación, incluso solamente porque se trata de esos países. Y esa es la realidad. Hoy llega otro cargamento de vacunas. En unos momentos más platicaremos de su mezquindad porque no quieren que Naciones Unidas permita que haya más distribución en otros países, pero esto es verdaderamente lamentable.
¿Hola? Hola, hola, hola. Creo que te perdimos por algún momento, Jorge, ¿nos escuchas? No Hola, nos hola, escucha hola, hola. Jorge Gómez Naredo. Vamos a intentar restablecer esta comunicación con él. Le ofrezco yo a usted una disculpa. Ya sabe usted que pues eso, ¿no? Es muy desafortunado. La tecnología no tiene palabra de honor. Ahora que comencemos otra vez con la pregunta a Jorge Gómez Naredo, le voy a pedir a don David que nos vuelva a grabar para que quede desde el principio y que usted no se vaya a perder esta intervención muy importante con Jorge Gómez Naredo. Yo le quiero decir, estoy leyendo los comentarios. Hay mucha gente que, no sé si son así parte de eso, creen que yo estoy endiosando a la DEA. Una y otra vez he explicado aquí, no tengo por qué, pero lo he explicado, lo he dado a conocer, que no estoy defendiendo a la DEA, ni tengo nada que ver con la DEA. Creo que han incurrido en una serie de irregularidades, pero ahora resulta que usted va a defender las acciones y comentarios del fiscal general Alejandro Gertz Manero. ¿Really? Y hay mucha gente que me dice que a ti nada te tiene a gusto de lo que estábamos platicando. No me cuadra, y no sé si a usted sí le cuadre, el hecho de que tengamos hoy a un muy desesperado y enojado fiscal general Alejandro Gertz Manero asegurando que le quieren dar en la madre y que no se va a dejar. No me cuadra que haga una serie de justificaciones hoy, 19 de enero de 2021, cuando fue la semana pasada, cuando se presenta esta situación, esta exoneración. Sí fue la semana pasada, ¿verdad? No, corríjanme si me equivoco, compañeros. O sea, ya hace varios días se presenta esta exoneración. Una tarde-noche se da a conocer que no le van a presentar acusaciones formales y se le exonera al general Salvador Cienfuegos, solamente con un tuitazo, se determina eso, una tarde-noche, y al día siguiente tiene que ser el presidente López Obrador el que lo explique. O sea, mire, las explicaciones del fiscal general Alejandro Gertz Manero pueden ser muy legítimas, y entendible incluso su molestia, pero ¿por qué no hizo las explicaciones en su momento? ¿Por qué no salió en una conferencia de prensa a decirle a usted que nos está viendo y que nos está escuchando, oigan, ¿saben qué? Ya hicimos toda la investigación y resulta que la DEA no nos mandó las pruebas, los indicios completos, los mismos que le presentaron al gran jurado? ¿No le parece? ¿No es para usted de cuestionamiento? ¿Le parece a usted que esto es una falta de análisis, Jorge Luis Galván? A ver, preséntame usted su análisis. Para saber, Jorge Luis Galván, porque nomás no entiendo. Y es que lo que le digo, mucha gente que antes cuestionaba el actuar de un Alejandro Gertz Manero, ahora lo está defendiendo. ¿Es eso o sigue siendo esta situación en la que, le digo, puede que exista una crítica legítima en contra de alguno de los miembros de Sin Censura y de ahí se agarran los bots y los trolls? Puede ser. ¿Lo superamos? ¿Usted va a superar este tema? ¿Usted va a superar la impunidad? Me dice esto Elena Martínez. Toño, ya no pasó como tú dices, ya supéralo. ¿Vamos a superar ya la impunidad? ¿Ya? ¿Borrón y cuenta nueva? ¿Ya se acabó? ¿No justicia? Grábenos, don David. Ya tenemos de vuelta al director de Regeneración, colaborador de Polemón, periodista independiente, a Jorge Gómez Naredo. Te preguntaba, colega, te planteaba esto. Siguen llegando las vacunas, pero también siguen llegando las críticas. Aunque se establezcan una serie de acuerdos con farmacéuticas, con más países, continúa la oposición golpeando duro al presidente López Obrador. De hecho, te decía hace ratito, no sé si tenga por ahí don David ese tweet, ayer el impresentable de Jorge Berry decía que ni soñando se pondría la vacuna china o la vacuna rusa. Una serie de situaciones bien, mezquinas, es la palabra es mezquinas, Jorge. Sí, indudablemente la oposición si tú te fijas desde que
desde que inició la pandemia, la oposición se ha mostrado de una forma realmente mezquina en todos los sentidos, ¿no? Desde que criticó a Andrés Manuel, que porque se fue a comer cuando estaba iniciando la pandemia y que cómo era posible, criticaron lo de las pruebas rápidas, ¿no? Criticaron que ahora supuestamente que lo de las cifras, que había más muertos, en fin, todo. Durante todos estos meses, todo el 2020, ha sido una crítica terrible, mezquina, y nunca han reconocido nada, absolutamente nada, nunca han reconocido que se hizo una reconversión, nunca han reconocido que el sistema de salud estaba muy mal en el país, nunca han reconocido absolutamente nada, y toda la pandemia han estado con estas actitudes. Y ahora que está lo de la vacuna, pues uno pensaría que pudiera haber un cambio, ¿no?, en la actitud de la oposición, pero pues no hay ningún cambio, y lo que tenemos es una cuestión verdaderamente terrible de cómo están utilizando esta cuestión de la distribución de la vacuna, que es una distribución enorme en prácticamente todo el país, ¿no? En todo el mundo, en esta cuestión de la distribución. Y lo que están haciendo ahora es terrible, ¿no? Porque están utilizando esto pues para sus fines políticos, para el golpeteo contra Andrés Manuel, y lo ruin es que no ven que hay una cuestión enorme de problemáticas con la producción de las vacunas, con que todavía hay experimentos todavía, o sea, no todas las vacunas están libres, ¿no? O sea, todavía se siguen en fase 3 en varias de estas vacunas, y la cuestión aquí es que tenemos un caso como muy particular, ¿no? En el sentido de que el mundo lo anunció Andrés Manuel cuando fue una intervención en la ONU, y después mandó una carta, y después se hizo con esa carta y con esa petición se hizo después lo de la intención, ¿no?, de que hubiera vacunas para todo el mundo. Pero aquí la cuestión es que hay una concentración de vacuna por parte de varios países. Varios países ya compraron 100, 200, 300 millones de dosis, más allá incluso de su misma población. Canadá tiene el doble de dosis de su población. Entonces, lo que tenemos, pues es una cuestión verdaderamente terrible, y a México, Andrés Manuel siempre ha apostado por esta postura de ser solidarios con todos los países. Incluso Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, él dijo, es que si no hacemos una vacunación en prácticamente todo el mundo, la estrategia para frenar la pandemia no va a ser la adecuada o no va a ser tan efectiva. Y entonces aquí la cuestión es que Andrés Manuel, con este anuncio que se hizo de que hubo una petición de la ONU para que hubiera un reparto de vacunas muchísimo más equitativa, pues la oposición empezó a, digamos, ahora sí que a echar espuma por la boca, ¿no? Criticando a Andrés Manuel, que cómo era posible, que primero eran los mexicanos, que Andrés Manuel no quería a los mexicanos, cuando en realidad lo que está siguiendo Andrés Manuel es esta solidaridad con los pueblos más pobres del planeta que no han tenido acceso a las vacunas, ¿no? Entonces, este elemento me parece que demuestra bien la política internacional que ha tenido Andrés Manuel, que es algo congruente, y que hay que tener en claro que estamos en un momento donde no hay las vacunas, donde es un bien escaso y que se tiene acceso a pocas dosis, pero esas pocas dosis deben de ser lo más equitativamente posible, ¿no? Y creo que esa es una lucha que trasciende la frontera, trasciende la política mexicana, y va a una política internacional de solidaridad con los pueblos, y que en realidad la oposición lo ha aprovechado, y con estas críticas de la oposición lo que se vislumbra es la mezquindad que tiene esta oposición, tanto dentro del país como en su concepción internacional. Pues sí, en efecto, es una situación verdaderamente interesante esto que tenemos que plantear, que tenemos que considerar, que tenemos que analizar, Jorge Gómez Naredo. Para mí es inenarrable el que una persona se enoje porque nosotros como mexicanos estamos compartiendo la forma de pues evitar que continúe esta pandemia con el mundo, ¿no? Vamos, si me lo permites decir, de lo más congruente.
Sí, 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 indudablemente. Y hay cosas muy, muy, muy feas, ¿no? Que uno se entera de estos mensajes terribles, ¿no? Y las discriminaciones, lo que tú hablabas ahora de Jorge Berry, ¿no? De que él no se va a vacunar con las vacunas chinas, ¿no? Que, o sea, yo creo que la oposición tiene se ha desnudado, ¿no? Durante este año, y ha quedado claro que es una oposición mezquina, que es una oposición clasista, que es una oposición llena de odio, y yo creo que eso es lo que no queremos los mexicanos, ¿no? Lo que no queremos ser un pueblo que esté centrado solamente en el interés personal y en el interés de no compartir, en el interés de no ser solidarios. Yo creo que la apuesta de Andrés Manuel, tanto local como internacional, es a que exista bienestar, ¿no? Y esa es una de las cuestiones que está planteando, y es una de las cuestiones más importantes, ¿no? La solidaridad, el bienestar, la equidad entre los mexicanos, que se eliminen la pobreza y estos muchísimos lastres que existen, ¿no? Así es, Jorge Gómez Naredo. ¿Qué te parece que nos compartes, por favor, tus redes sociales, la forma en la que la gente puede leerte en Regeneración, en Polemón? Es muy importante. Mucha gente, los chats están desatados en estos momentos, tienen mucho que decir desde los chats, quieren comunicarse contigo, conmigo también, pero aquí estamos listos, Jorge. Pues sí, yo creo que eso es algo muy importante, estos espacios de debate, estos espacios, fíjate que, o sea, eso a mí me da, uno puede estar en contra, puede estar a favor, puede tener muchísimos argumentos acerca de una u otra cosa, pero yo creo que esta concientización de la gente que se exprese cuando está enojada, que se exprese cuando, en fin, es algo importantísimo, porque eso indica que la gente está politizada, y que si la gente está politizada y la gente está consciente, no nos van a volver a engañar, no nos van a venir a vender un cuento, ¿no? Y vamos a hacer, yo creo que somos un pueblo muy consciente, como lo ha dicho Andrés Manuel, y estos espacios son fundamentales para que exista esta discusión, y para que exista la información, y para que se hable acerca de muchísimos temas, ¿no? Y bueno, pues nosotros estoy en Regeneración, que es un periódico que se edita, vamos a sacar ya pronto el siguiente número en impreso. Pueden consultarlos en la página del Instituto de Formación Política de Morena, ahí están los números, y también en Polemón, polemón.mx, que es la página que tenemos ya desde hace varios años, y la revista Polemón, tanto en Twitter como en Facebook, y a mí me pueden buscar como JG Naredo en Twitter y Jorge Gómez Naredo en Facebook. Pues exactamente, busquemos siempre tener un diálogo más abierto, y te agradecemos, Jorge Gómez Naredo, director de Regeneración, colaborador de Polemón y por supuesto periodista independiente, por siempre tener este tipo de análisis tan puntuales y tan fuertes aquí en Sin Censura. Sí, muchísimas gracias, Toño, y de verdad, muchísimo. Sabemos que en los medios de comunicación tradicionales jamás las audiencias, la gente que escucha, va a tener un diálogo con ni Ciro, con Gómez Leiva, ni con ninguno de ellos. Y esto es algo muy importante en Sin Censura, y por eso es tan fundamental que continúe. Gracias, Jorge Gómez Naredo, colega periodista independiente.